Bueno, pues nos vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Y en este día el Señor me ha dado una palabra, como siempre, para compartir. Aleluya. Una palabra que he titulado de esta manera: para que la palabra te aproveche. Durante muchos años me ha tocado pues viajar por causa de mi trabajo, recorrer gran parte de España, y bueno, pues he tenido que echar mano de comer en los restaurantes de carretera, en los restaurantes de los pueblos, de las ciudades. Y bueno, pues entre la gente que está, podemos decir, tirada en la carretera, porque son camioneros, porque son gente que tiene que trabajar en distintas cosas y tiene que estar en la carretera, pues cuando llega a las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 3:30 de la tarde, pues no paran de llegar personas a esos lugares pues para comer, porque necesitan comer para seguir trabajando. Y existe la costumbre todavía de que muchos de ellos, cuando llegan y se van a sentar cerca de tu mesa, pues te dicen buenas tardes, que aproveche, que aproveche. Y bueno, pues comemos para que nos aproveche, para que nos siente bien, aleluya, para que nos fortalezcamos, para que podamos realizar todo aquello que tenemos que hacer. Gloria al Señor. Ahora dice el Señor que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el proceso para que la palabra del Señor nos aproveche, nos sirva, nos fortalezca, haga que nosotros logremos, tengamos todo aquello que el Señor nos dice por medio de su palabra, hagamos todo aquello que el Señor quiere que hagamos, aleluya, porque cuando uno come mucho y no hace nada, comes para engordarte y comes para enfermarte, te puedes convertir en un minusválido, una persona que tienen que atarle los cordones, que tienen que vestirlo, que tienen que... ¿Sí? Aleluya. Entonces, el comer es para hacer actividad, para estar activos, para hacer cosas, para estar vivos y hacer cosas. La palabra del Señor es para que nosotros vivamos, aleluya, la vida, tengamos la vida del Señor, vivamos y hagamos también pues muchas cosas que Dios quiere que hagamos, muchas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, dependiendo de la actividad que una persona realiza, de las cosas que tienen que hacer esa persona, pues se le da una clase de alimentación u otra. Los deportistas todos tienen muy controlada lo que es su dieta, lo que es la alimentación, porque tienen que estar bien entrenados, pero también bien alimentados para poder rendir, para poder hacer su actividad. Aleluya. Bueno, pues el Señor quiere que su pueblo esté bien alimentado. ¿Cómo? Bien alimentado, bien fortalecido, aleluya, para enfrentar las luchas que tenemos por delante, para hacer las obras que Dios quiere que hagamos, para lograr todo aquello que el Señor quiere que nosotros logremos. Bendito sea su nombre. Y el proceso, hermanos, es el siguiente. El Señor en la iglesia pone un siervo, dice la palabra del Señor, fiel y prudente, al cual el Señor le encarga de dar el alimento a su tiempo.
el alimento a su pueblo a su tiempo. Dice la palabra del Señor: ¿quién es aquel siervo fiel y prudente al cual su Señor puso en su casa para que le dé el alimento a tiempo? Entonces tenemos la casa del Señor, que podemos compararlo a un restaurante, ¿sí? La casa del Señor, y a un siervo, aleluya, que da de comer al pueblo del Señor el alimento del Señor, la palabra del Señor, ¿sí? En el restaurante hay un maestro de cocina, un chef, que le llaman ahora, ¿verdad? Un chef, un maestro de cocina, que es el que pone el menú, es el que tiene las recetas, es el que organiza la cocina. Luego están los ayudantes de cocina, que uno hace una tarea, otros hacen otra tarea, pero podemos decir que en el restaurante tiene que haber un cocinero, un chef, ¿sí? Que es el que cocina. Esa es la persona encargada de que se dé de comer en ese restaurante. Y si es un buen chef, si es un buen cocinero, pues entonces la comida será buena y la gente irá, harán el boca a boca, darán publicidad, dirán: en ese sitio se come estupendamente, y bueno, pues cada día el restaurante estará más lleno, mucha gente será alimentada en ese lugar. Aleluya. En la iglesia el Señor da el alimento. Ha puesto a sus siervos para que demos el alimento a su tiempo. Gloria al Señor. El Señor quiere que cada palabra que le envíe sea recibida. Está escrito en la palabra del Señor: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron dulces a mi paladar. Aleluya. Entonces el Señor quiere que cuando sus palabras son enviadas, cuando sus palabras son halladas, nosotros las comamos, las hagamos nuestras. Porque cuando tú comes un plátano de Canarias, estás haciendo las vitaminas que tiene ese plátano, el alimento que tiene ese plátano, lo estás haciendo tuyo. El plátano desaparece, pero sigue haciendo su obra en ti, te está aportando el potasio que necesitas, está haciendo su obra en ti, ¿no es verdad? Pues de igual manera, las palabras del Señor, una vez que las damos en la iglesia, tienen que ser comidas. ¿Qué tienen que ser? Comida, tienen que ser hechas tuyas. Gloria al Señor. Quizás ese alimento durante mucho tiempo no se dé más, pero tú ya lo has recibido, tú ya lo tienes. Tú ya tienes la palabra del Señor en tu corazón. Esa palabra tiene la virtud de dar fe. Aleluya. El Señor quiere que sus hijos vivamos por fe, no por vista. Aleluya. No tenemos a un Dios que se nos aparece continuamente, nos está diciendo por aquí sí, por allí no. No, el Señor quiere que nosotros sigamos por fe, no por vista, no le vemos. No nos va a dar el Señor un plan, no nos va a dar el Señor un plano, gloria al Señor, sino que Él va a poner cosas en nuestro corazón, nos va a hablar y Él se va a encargar de enderezar nuestros pasos, se va a encargar de preparar todas las circunstancias. Y cuando tú tengas que lograr aquello que Él quiere darte, porque hemos dicho que el Señor ha establecido darnos las cosas por medio de la oración y por medio de la lucha, gloria al Señor, tenemos que luchar, combatir por aquellas cosas que el Señor nos ha dado, pues entonces tú estás fortalecido, tú estás fortalecida, aleluya, y tú logras todo lo que Dios ha preparado para ti. Gloria a Dios, ¿ese es su nombre? Entonces el Señor quiere que en el momento en que se envía la palabra, en el momento en que sus palabras son halladas, nosotros las comamos.
las hagamos nuestras. Aleluya. Y cuando comemos, pues la comida pasa al estómago y en el estómago pues se produce lo que conocemos como la digestión. Aleluya. Todo el aparato digestivo, desde arriba hasta abajo, está diseñado para sacarle a la comida que comemos, sacarle, podemos así decir, todo el jugo, toda la fuerza que nosotros necesitamos. Aleluya. En el estómago nosotros le añadimos a la comida que hemos comido, le añadimos lo que se llaman los jugos gástricos. ¿Sí? Y es con esos jugos gástricos que se produce la digestión. Aleluya, la digestión. Esos alimentos son digeridos, son procesados, le sacamos todo el alimento. De igual manera, cuando recibimos la palabra del Señor, no solamente tenemos que comerla, sino que tenemos que creerla, añadirle a esa palabra la fe. De tal manera que en el momento en que tenemos la palabra en nuestro corazón, ya tenemos lo que Dios nos ha dicho. Gloria al Señor. Ya tenemos dentro de nosotros, ¿dónde? Dentro de nosotros ya tenemos lo que Dios nos ha dicho. Aunque el proceso dure. Aleluya. La relación entre un hombre y una mujer, si se tiene una relación entre un hombre y una mujer en los días en que una mujer es fértil, porque no todos los días las mujeres son fértiles, se pueden quedar embarazadas, pero en el momento que se tiene una relación, en ese momento ya se concibe, en ese momento ya se queda embarazada. Pasarán 9 meses, que es lo normal, y vendrá un niño, una niña, vendrá un hombre, una mujer a este mundo. Pero podemos decir que ese niño, esa niña, desde el momento en que ha habido esa relación, ya ha sido concebido, ya se tiene ese hijo, esa hija que Dios quiere darnos. En el momento en que nosotros somos engendrados por la palabra, en el momento en que la palabra del Señor llega a nuestro corazón y la creemos, aleluya, le añadimos nuestra fe, le creemos a Dios, desde ese momento ya tenemos lo que Dios a nosotros nos ha dicho. Aleluya, lo que Dios ha puesto en nosotros como una semilla, porque la palabra de Dios es comparada a una semilla. Gloria al Señor. Y nosotros debemos estar engendrados, o sea, tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, y cada cosa que Dios pone en nosotros, que se haga una realidad, porque para eso la envía el Señor. Gloria a Dios. El Señor no envía su palabra para que se haga infructuosa, para que no produzca nada. Gloria a Dios. Entonces, la manera en que tenemos que recibir la palabra del Señor para que nos aproveche, dice en Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice así: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, ahí está hablando, hermanos, en un contexto en el cual se está hablando de si oyereis hoy su voz. Aleluya.
Esto que significa que nosotros tenemos un Dios que nos habla. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Y nos pone de ejemplo a las personas que oyeron las buenas nuevas. Porque, hermanos, a los israelitas se le dieron buenas noticias. ¿Qué se le dieron? Buenas noticias, buenas nuevas. El Señor os va a sacar. El Señor os va a llevar. El Señor os va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. En esa tierra no vais a ser esclavo de nadie. En esa tierra vais a tener reposo. Gloria al Señor. ¿Sí? Pero, hermanos, de la mayoría de la gente a la cual el Señor le habló por medio de Moisés, no le creyeron al Señor. Oyeron la palabra, pero no les aprovechó. ¿Y por qué no les aprovechó? Por no mezclarla con fe, por no creer a la palabra del Señor. Aleluya. Cuando tú comes algo y tu estómago no está bien, no produce lo que tiene que producir, pues eso te sienta mal, terminas vomitándolo, termina enfermándote, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para que todo lo que comas te aproveche, tu aparato digestivo tiene que estar funcionando perfectamente. Todos los órganos que tienen parte en la transformación de esa comida en alimento, en fuerza, tienen que estar perfectamente. ¿Cómo tienen que estar? Perfectamente. Gloria al Señor, funcionando perfectamente. De igual manera, cuando Dios te habla y venimos a la iglesia para que el Señor nos hable, gloria al Señor, no quiero venimos solamente para tener un tiempo bonito los unos con los otros, o saludarnos, o contarnos nuestros problemas, o nuestras victorias. No, a la casa del Señor nos acercamos para oír. ¿Para qué? Para oír, porque tenemos un Dios que nos habla. Y en el momento en que Dios nos habla, por ejemplo, de sanidad, aleluya, si nosotros creemos esa palabra y ponemos en práctica nuestra fe, aleluya, suponte que predicamos de sanidad y tú estás enfermo, tú estás enferma. El Señor me da palabra de conocimiento y tú tienes eso que el Señor te ha dicho, que yo te he dicho, pero tú quieres guardar lo que tienes, lo quieres guardar en secreto, como los que tienen almorranas, ¿no? Hemorroides, ¿sí? La sufren en silencio. ¿Cómo la sufren? En silencio, no se lo cuentan a nadie, no quieren que nadie se entere que tienen que ponerse un cojín debajo, que están mal, ¿sí? Así hay mucha gente, hermanos, que están mal y no quiere que los demás se enteren. Hay un orgullo, hay una serie de actitudes que dicen, no, yo, que nadie se entere. Como la mujer que tenía flujo de sangre, ¿recordáis? Llevaba 12 años yendo a los médicos, pero ella quería ser sanada por el Señor y que nadie se enterase. Gloria al Señor. Los 9 leprosos que fueron sanados fueron a los sacerdotes, pero luego no volvieron dándole gloria al Señor. No querían que nadie se enterase que yo había estado leproso. Gloria al Señor. Ese es el orgullo de la gente, esa es la actitud de la gente. Pero suponte que Dios, el Señor, nos da una palabra para que todos los que están en la iglesia sean sanados. Una palabra de sanidad. Dice, envió su palabra y los sanó. Cuando Dios envía una palabra de sanidad, es para sanar a todos. Cuando Dios da una palabra de conocimiento, es para sanarte. Pero ¿cuántas veces ocurre que da una palabra de conocimiento, la digo, y la gente se calla? Aleluya, se calla, se está quietecito, quietecita, no quiere. Gloria al Señor. Entonces, esa palabra que hemos predicado, esa palabra de conocimiento que hemos dado, pues no aprovecha. ¿Qué ocurre? No aprovecha. Estábamos un día en Antequera y estaban los hermanos y el Señor me da una palabra de conocimiento de una dolencia que había
en un hermano. Aleluya. Y no salía nadie. Se miraban los unos a los otros y decían, pues no. Se miraban, pues no. A la semana siguiente, el Señor me vuelve a dar la misma palabra. Y yo lo vuelvo a decir la misma palabra. Y otra vez mirándose a la cara, los unos a los otros. Aleluya. A la tercera semana salió el que tenía que haber salido 2 semanas antes. Y fue sanado. Gloria al Señor. Entonces el Señor tuvo que enviar la palabra, envió su palabra 3 veces y a la tercera fue la vencida. Pero esa sanidad, esos 15 días que pasó con esa dolencia, esos 15 días que pasó para él se quedó. Para él se quedaron, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor da la palabra es el momento en el que te vas a quedar, aleluya, engendrado por la semilla, es el momento en el que el Señor ya te ha dado, aleluya, lo que te promete. Dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces tú supones que estamos predicando el Evangelio a toda criatura. ¿A cuántos? A toda criatura. El Evangelio es para toda criatura. Pero hay gente, hermanos, que cree y cuando las personas creen se ponen en acción. Aleluya. Hablan y se ponen en acción porque la fe tiene que tener obras. ¿Qué tiene que tener? Obras. Gloria al Señor. Sí, el Señor le promete a Abraham un hijo. Gloria al Señor. El año que viene, por esta fecha, tendrá un hijo. Pero resulta que tenía un cuerpo de 100 años, de casi 100 años. Un cuerpo, dice el Señor, que estaba deteriorado, que estaba como muerto. Y su mujer era estéril. Pero se tuvieron que poner a trabajar, ¿o no? ¿Se tuvieron que poner a trabajar? Aleluya, creyeron al Señor, fueron fortalecidos y ellos tuvieron su relación de un hombre con su mujer, de una mujer con su hombre. Gloria al Señor. Y de esa manera fue que Dios le dio el hijo prometido. ¿Sí? Entonces cuando Dios te habla, primero se le cree a Dios y después se obra conforme a esa fe. Aleluya. Estábamos en Puente Genil, había una hermana que la avisaban del campo, estaba cobrando el paro en realidad y en poco tiempo trabajaba a lo largo del año. ¿Sí? Y vino a la iglesia y yo prediqué para que los hermanos que estuviesen allí en la iglesia, prediqué para que ellos tuviesen sus propios negocios, fuesen sus propios jefes, tuviesen sus entradas, no dependiesen nada más que de Dios, aleluya, y fuesen bendecidas, fuesen bendecidos, ¿no? Y esta hermana contaba solamente con el paro horario, 6 meses al año. Y yo oré por ella, aleluya, para que el Señor le diese un negocio. Y bueno, pues le dije los pasos que tenía que dar, gloria al Señor. Poco tiempo después estaba en un supermercado de un pueblo cercano, con su negocio de droguería, con su negocio siendo independiente, no estando pendiente de lo que le quisieran dar por el paro obrero, por el seguro del campo, ¿sí? Aleluya. Pero recibió la palabra y tuvo que hacer cosas. ¿Qué tuvo que hacer? Cosas. Así es, hermanos, cuando queremos entrar, por ejemplo, en el reposo de Dios. Aleluya. Dios, hermanos, en 6 días dice que hizo todas las cosas y descansó Dios. ¿Qué hizo?
descansó Dios. Y aunque Dios trabaja, aunque el Señor trabaja, cuida de toda su creación, en Él no hay cansancio. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no está agobiado, Él no está preocupado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que todos sus hijos entremos en su reposo. ¿Dónde? En su reposo, y descansemos de nuestras obras. No tenemos que hacer nada para salvarnos. Ya hemos sido salvados. Aleluya. No tenemos que estar afanados por nada. Gloria al Señor. Ni siquiera por la obra del Señor tenemos que estar afanados. ¿Por qué? Porque echamos nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos da de su paz. Vivimos en su reposo. Gloria al Señor. Y aún cuando tenemos que esforzarnos y trabajar, lo hacemos con su fuerza. ¿Con qué? Con su fuerza, porque el Señor da fuerza, fortalece. Lo mismo que le dio una fuerza, podemos decir, sobrehumana a Sansón, pues el Señor te puede dar una fortaleza para que tú estés con 70, 80, 90 años fuerte, vigoroso. Aleluya, no tengas que depender de nada ni de nadie. Gloria al Señor. Y esa fortaleza el Señor se la promete a su pueblo. Y tú tienes que estar viviendo en su reposo. ¿Cómo vive en su reposo? Creyendo al Señor, entrando en su reposo, poniendo en práctica lo que el Señor dice en su palabra. Gloria a Dios. Así es con cada palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, por supuesto que no se va a bautizar, será condenado. Gloria al Señor. ¿Cuándo es que una persona tiene que bautizarse para ser salvo? Aleluya. En el momento en que se le predica. Se le predicó al carcelero de Filipos. En aquella misma hora. ¿Cuándo? En aquella misma hora, él fue, llevó a los apóstoles a su casa, le predicó el evangelio, creyeron y fueron bautizados en aquella misma hora, de parte de madrugada. Gloria al Señor. En aquella misma hora. Felipe le predicó al eunuco. Llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, puedes. Y creyó, fue bautizado, fue lleno del Espíritu de Dios. Dice que siguió gozoso su camino. ¿Cuándo hay que poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cuándo? En el momento. Cada palabra que Dios te dé, gloria al Señor, créele. No pongas peros. Aleluya, no. Pero, ¿sí? No pongas argumentos, no pongas nada. Tápate tu boquita. Aleluya, para no decir nada que no sea conforme a la palabra del Señor. Sencillamente créele. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya, si Él está hablando de resurrección, ¿qué va a ocurrir? Si Él está hablando que su hermano va a resucitar, ¿qué va a ocurrir? Que su hermano va a resucitar. ¿Cuándo? ¿En el día posterior? No, en ese día. En ese momento. Entonces, para que te aproveches la palabra del Señor, cuando Dios te envía la palabra, y cada vez que vienes a la iglesia, el Señor envía una palabra, aleluya, tú tienes que recibir esa palabra, creerla con todo tu corazón y prepararte para ponerla en obra. Prepararte para ponerla en obra. Siempre que tú quieras obedecer a Dios, Dios te ha dado una palabra, siempre el Señor te va dando pasos. No te va a mostrar todo el mapa, no te va a mostrar todo, pero sí vas a tener que dar pasos. Eso se llama pasos de fe. Gloria al Señor. Vas a tener que dar pasos, sabiendo que lo que el Señor a ti te ha dicho
eso se va a cumplir. Todo lo que te decimos de parte del Señor, si tú lo recibes como de parte del Señor y lo crees, te será hecho. Gloria al Señor. Ahora, si Dios te habla y tú tienes un corazón malo de incredulidad y tú no le crees al Señor, pues entonces esa palabra se hace infructuosa. Entonces esa palabra no se cumple. ¿Es culpa de Dios? No. ¿Es culpa del que te predicó? No. Es culpa tuya. Gloria al Señor. Porque luego repartimos culpa. ¿Sí? Nos gusta... los fracasos hay que repartirlos con alguien. Gloria al Señor. Si no gana el Real Madrid, pues la culpa es de Ancelotti. Y si no, del público que estaba a borde. Y si no, había que repartir culpa. ¿Qué hay que hacer? Repartir culpa. Si Adán fue confrontado por Dios, había que repartir culpas. La mujer. Y la mujer la serpiente. Aleluya. ¿Sí? Los fracasos todos tienen una retahíla. Todos los fracasados tienen una retahíla. Aleluya. Y en esa retahíla pues culpan a la suerte, que no tuvo suerte, que esto, que lo otro, el otro, el demás para allá. ¿Sí? Pero no. El Señor no quiere que tú eches tu responsabilidad sobre nadie. Aleluya. Estamos enseñándote cómo es que la palabra del Señor te va a aprovechar. Cada palabra del Señor te va a aprovechar. Aleluya. Va a ser para provecho, va a ser para tu provecho y para el provecho de mucha gente. Porque cuando le creemos al Señor, hermanos, no solamente nosotros somos beneficiados, sino que mucha gente es beneficiada. Noé le creyó a Dios, ¿sí? Le creyó al Señor. Y con temor preparó el arca. Él fue beneficiado, su familia fue beneficiada. Pero más de 8.000 millones de personas que vemos en el planeta, tenemos que estar súper agradecidos a que Noé tuvo fe y obedeció al Señor. La palabra del Señor, hermanos, le produjo fe. La fe se puso a trabajar. Aleluya. La fe se puso a trabajar y por la fe condenó al mundo antiguo, pero salvó a la humanidad. Aleluya. Gloria al Señor. Así que tu fe no solamente te va a servir para ti, para tu bien, sino que tu fe va a servir también para muchas otras personas. Todos tenéis familiares, amigos, por los cuales nosotros hemos orado con fe. Gloria al Señor. Y aunque no quieren saber nada de Dios, aunque son personas que no tienen ninguna relación con Dios, por causa de nuestras oraciones, por causa de nuestra fe en el Señor, pues esas personas han recibido sanidades, han recibido milagros, han recibido cosas. Gloria al Señor. Entonces, esa fe que Dios te ha dado, esa fe que el Señor te da por medio de su palabra, no solamente tú vas a ser beneficiado, no solamente tú te vas a aprovechar, sino que va a haber muchas personas que van a recibir provecho. ¿Qué van a recibir? Provecho. Van a recibir provecho de lo que Dios a ti te ha dado. Así que este es el proceso. Se te predica la palabra. Gloria al Señor. Algunos quieren ver a Dios y algunos que quieren mostrarle a Dios. La gente dice, ver para creer. Y le presentan un muñeco. ¿Sí? Y dice, aquí está, aquí lo podéis ver. Aleluya, pero el muñeco está de aquella manera. Está tieso, hay que sacarlo, hay que limpiarlo, hay que vestirlo, hay que desvestirlo. Aleluya, no tienen poder para hacer nada. Aleluya, no tienen poder para hacer nada.
Sin embargo, cuando nosotros le predicamos la palabra, porque tenemos un Dios que es llamado el Verbo, es la palabra, gloria al Señor, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, esa palabra produce fe cuando se recibe, cuando se le cree a Dios, y en el momento en que has recibido esa palabra ya te has quedado engendrado, ya tienes ahí una semilla. Gloria al Señor. Y aquello que el Señor te ha dicho ya es tuyo. Comienza en ese momento. Gloria a Dios. A veces dura más tiempo, a veces dura menos tiempo, a veces es instantáneo, otras veces hay que esperar en el Señor pacientemente, pero en el momento en el que el Señor te dio la palabra, ya eso fue hecho. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el Señor quiere que cada vez que tú vengas aquí, recibas su palabra, aleluya. Yo aquí no preparo sermones, a mí no me gusta sermonear a nadie, aleluya, pero sí me gusta traer, como no puede ser de otra manera, el alimento que el pueblo necesita. La palabra que el pueblo necesita. Aleluya. Si hablamos de entrar en su reposo, para que todos entren en su reposo. Si hablamos de sanidad, para que todos sean sanados. Si hablamos de recibir poder, para que todos sean llenos del Espíritu Santo y de poder. Si hablamos de riquezas materiales, que reciban esas riquezas materiales. Y si hablamos de riquezas espirituales, que reciban esas riquezas espirituales. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor hace cuando envía su palabra. Gloria a Dios, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Cómo libra el Señor a las personas de la ruina? ¿No es enviando su palabra? Gloria a Dios, enviando su palabra. ¿Sí? Y lo único que hay que hacer, hermano, es creerle al Señor cuando Él habla esa palabra por medio de sus siervos. En cierta ocasión, el pueblo de Israel, o sea, en la ciudad de Samaria, en el pueblo de Israel, fue rodeada por los sirios. Y llegaron a un punto, hermanos, en que no había comida. Aleluya. Esto que conocéis como la inflación, bueno, pues había subido tanto los precios que hasta el estiércol de las palomas estaba carísimo. Y una quijada de burro, eso era carísimo. No, ya se habían comido hasta los burros. Y comenzaron a comerse las mujeres. Había 2 prostitutas y cada una de ellas tenía un hijo pequeño, y se dijeron la una a la otra: vamos a comernos hoy a tu hijo. Sí, vamos a comernos hoy a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Hasta ese punto llegaron, porque nadie sabe hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano hasta que se ve en una situación extrema. Gloria a Dios. Y ya estaba dicho en la palabra del Señor que cuando la gente desobedecía a Dios, la tierna y la delicada miraría con malos ojos a sus hijos. O sea que estaría dispuesta a comerse a sus hijos. ¿Entendemos? Eso que ni siquiera se nos pasa a nosotros por la imaginación. Bueno, pues había 2 prostitutas, tenían 2 hijos pequeñitos, y le dijo: venga, dame a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana pues matamos al mío y nos comemos al mío. ¿Entendemos? Y bueno, pues el rey de Israel, que estaba en Samaria, había enviado al hombre de su confianza y a los ancianos de la ciudad a recibir palabra
de Eliseo. Recibir palabra de parte del Señor de la boca de Eliseo. ¿Sí? El rey no había ido. ¿Por qué no había ido? Aleluya. No había ido porque sus obras eran malas. Era hijo de Acab, hijo de Jezabel. Sus obras eran malas. Él aborrecía al Señor. Él aborrecía a Eliseo. Pero él sabía que en la boca de Eliseo Dios podía poner una palabra para que el pueblo fuese librado. Como la gente que sabe que le damos palabra del Señor, que van a ser sanados, pero no vienen porque están haciendo lo malo, porque no quieren saber nada de Dios, porque sus obras son malas. Sin embargo, envían a otra gente. Dile que ore por mí. Pídele allí en la iglesia oración por mí. ¿Y tú por qué no vienes? Gloria al Señor. Así que estaba el rey lleno de cilicio. Llevaba cilicio por dentro, se estaba mortificando. Hay gente, hermano, que está dispuesta a ponerse un saco por debajo de la piel, a pegarse latigazos, a hacer muchas cosas que Dios nos manda, menos humillarse. Gloria al Señor. Doblar su rodilla, humillarse delante de Dios. Así que esa es la situación. Entonces las prostitutas vieron al rey y le dijo: rey, salva. Estaban pidiendo ayuda al rey. ¿Qué estaban pidiendo? Y entonces el rey dijo: ¿sí? ¿De dónde? ¿De dónde os voy yo a dar ayuda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenéis? Porque estaban discutiendo. Nada, que yo tenía un hijo y esta me dijo: dame acá tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana nos comemos al mío. Entonces, ayer nos comimos a mi hijo y ahora no quiere dar al suyo. Aleluya. No quiere dar al suyo. Aleluya. Y bueno, hermanos, pues cuando oyó esto el rey, él ordenó que le cortaran la cabeza a Eliseo. ¿Sí? Que le cortaran la cabeza a Eliseo. Aleluya. Ese es lo que tenía en su corazón contra Eliseo. Aunque sabía que si Dios le daba una palabra a Eliseo, iban a ser librados de la ruina. Por eso que le había enviado a otro. ¿A quién había enviado? A otro, y entre ellos a un hombre de su confianza, al príncipe en el que se apoyaba el rey. Aleluya, el hombre de confianza del rey. Y bueno, pues Eliseo, que era un siervo de Dios, que sabía, Dios le avisaba de todo, aleluya, y el Señor le había mostrado cómo el rey le había dicho al otro que fuese a cortarle la cabeza. Aleluya, dijo: no lo dejes entrar porque detrás de ese viene el rey. Aleluya, y cuando eso, Eliseo, que se estaba haciendo de rogar, aleluya, la situación era muy angustiosa, se estaba haciendo de rogar, pues dijo: esto viene de parte de Jehová, así que voy a dar la palabra. ¿Qué iba a dar? La palabra. Y dijo: mañana a estas horas un seat de cebada valdrá tanto, el trigo valdrá tanto, habrá abundancia. Gloria al Señor. Y aquel que estaba allí escuchando, para que nos deis cuenta cómo hay que escuchar la palabra del Señor, ese príncipe, ese principal que había enviado el rey en su lugar, estaba escuchando y dijo: ¿y esto será posible? ¿Esto será posible? Si Jehová abriera las ventanas de los cielos, ¿eso sería posible? ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo en duda la palabra del Señor. Estaba poniendo en duda lo que se le estaba diciendo de parte del Señor. Y Eliseo dijo:
Lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. Gloria a Dios. Esto nos enseña, hermanos, que para recibir de parte del Señor palabra hay que ir a los siervos de Dios. ¿Dónde? A los siervos de Dios. Y cuando estamos delante de los siervos de Dios y se nos da una palabra, por muy increíble que parezca, gloria al Señor, por muy grande, por muy increíble que parezca, hay que creerle a Dios. Gloria al Señor, no hay que poner en duda. A aquel no le aprovechó. A aquel príncipe no le aprovechó el oír la palabra. Porque efectivamente al día siguiente estaban los caballos de los sirios, todos los bienes de los sirios estaban allí. Los sirios se habían ido de noche. El Señor los había espantado. Y se habían dejado todos, los caballos, todas las cosas se habían dejado allí. El alimento para llevar un ejército y para mantener un ejército se necesita muchos alimentos. ¿Sí? Muchos alimentos. Pues todos esos alimentos estaban allí en Samaria, conforme a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero no le aprovechó a ese. Como no te aprovechará de nada oír la palabra del Señor, si no la recibes como de parte del Señor, aleluya, la recibes para ponerla en práctica. ¿Para qué? Gloria a Dios, porque una vez que tienes fe, tienes que hablar. Y una vez que hablas, tienes que ponerte en movimiento. Tienes que ser un hacedor de la palabra. Gloria al Señor. ¿Sí o no? Sí, aleluya. El año que viene, por este tiempo, vas a abrazar un hijo. 100 años él, 90 años la mujer, pero se pusieron manos a la obra. ¿Tuvieron relaciones matrimoniales, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le creyeron a Dios? Gloria al Señor. ¿Sí? El Señor dice, pedid y se os dará, pero también dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿qué significa? Que si el Señor te da una palabra que si tú le pides te va a dar, también en esa palabra está también que tienes que buscar y que tienes que llamar. Gloria a Dios. Si pedimos al Señor un trabajo, hemos orado por trabajo y han venido a buscar a la persona a su casa. Pero normalmente no es así. Ha habido que echar un currículum, ha habido que ir a un sitio, Gloria al Señor, bendito es su nombre. Entonces, el Señor quiere que cada palabra que Él te dé, para que te aproveche, para que se haga una realidad en tu vida, aleluya, tú la acompañes con fe. O sea, le creas a Dios. Una vez que le has creído a Dios, hables. Aleluya. Y también te pongas en movimiento y hagas lo que tienes que hacer. Gloria al Señor. Esas son las 3 premisas, las 3 cosas que tienes que hacer. Aleluya. Creerle al Señor, proclamar lo que Dios te ha dicho y ponerte en movimiento para tener aquello que el Señor a ti te ha prometido. Gloria a Dios. Para tener la tierra prometida tenían que creerle al Señor, entrarían en la tierra prometida y tendrían que pelear, luchar con todos aquellos que estaban en la tierra que Dios les había dado. Bendito sea su nombre, aleluya. Y de esa manera se logran las promesas de Dios, de esa manera la palabra del Señor se hace realidad en nuestra vida. Si no, la palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor no se cumple. Aleluya. ¿Y es que Dios miente? No. Porque esa misma palabra para otros sí le aprovechó. Otros entraron a la tierra prometida. Gloria a Dios.
la palabra que damos aquí, hay personas que la reciben y le creen a Dios y reciben todo lo que estamos diciendo que por medio de la palabra. Gloria al Señor. Y bueno, pues hay otros que no. Hay otros que no. Entre los hebreos había gente que parecía no haber entrado en el reposo. ¿Estaban en el reposo? No. Otros que habían creído habían entrado en el reposo de Dios. Pero ellos no. Hay gente que son cristianos, que dicen que son cristianos y tienen ansiedad, tienen depresión, tienen angustia. Esos no están viviendo, en el reposo del Señor. Aleluya. Tienen enfermedades, tienen accidentes, les falta esto, les falta lo otro. Esos no están en el cuidado y en el reposo del Señor. Porque no le han creído. Porque no creen a la palabra. Así que, para que te aproveche, cada palabra que tú oigas de parte del Señor, recíbela como de parte del Señor. Amén. Y cada cosa que se te dice en el nombre del Señor, aleluya, en el momento en que la creas, ya tiene la semilla, ya eso es una realidad. Gloria al Señor. Ya eso es una realidad, ya eso es tuyo. Aleluya, ya eso se va a cumplir. Bendito sea su nombre. Y una vez que se ha cumplido, pues dale la gloria a Dios y recordar que un día le creíste, que un día se dio una palabra, le creíste al Señor y se ha hecho una realidad en tu vida. Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, con todo nuestro corazón. Te damos gracias, bendito Dios, porque, amado Señor, siempre, siempre tú envías tu bendita palabra a nuestros corazones, Señor. Y te ruego por todos mis hermanos que están en este lugar, para que cada palabra que tú envías aquí, Padre, sea de provecho, les aproveche a todos, Padre, y se vean en sus vidas el cumplimiento de tu palabra, el cumplimiento, Señor, de tu palabra, que es la realidad, que es la verdad. Y te ruego por todos los que nos ven por televisión y nos oyen por la radio, Padre, para que también ellos entiendan y se conviertan a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.